Yo soy astróloga psicológica y terapéutica, soy apasionada de la astrogenealogía y la terapia Gestalt. Sí, la astrogenealogía no sé si saben lo que es, pero es un estudio de la astrología en términos del árbol familiar y se sana a través de las constelaciones familiares, ¿no? Es un cruce entre la astrología y las constelaciones familiares. Entonces, bueno, es una práctica súper sanadora que a mí me encanta y que la aplico mucho en alquimia. Y la terapia Gestalt, que también, bueno, es un tipo de abordaje terapéutico que es esencialmente fenomenológico, ¿no? A través de la experiencia, no desde la parte más clínica, ¿no? Sino más del aquí y el ahora, la presencia, la conciencia y la experiencia vivencial. Así que bueno, por eso ya iréis viendo por qué, ¿no? Predico todo lo que predico a través de la astrología también, ¿no? Porque es un cruce también un poco de todas las prácticas que a mí me transformaron la vida. Más de 500 almas transformadas en 5 años, 500 almas, sobre todo mujeres, pero bueno, al principio también hacía un poco de hombres, después ya empecé a dedicarme bastante más a mujeres, hoy en día exclusivamente a mujeres, porque realmente me siento más en misión con ellas, con empoderar a las mujeres, y tengo una especial conexión. Pero bueno, he estado transformado también a hombres en mis inicios, y bueno, creadora del método alquimia. Ya les voy a contar ahora cómo surge el método alquimia, porque esto es una historia que bueno, es muy personal y también muy curiosa, muy particular. Así que les voy a contar un poco cómo empezó, ¿no? Esta foto mía es cuando estaba en un breakdown, una crisis de ansiedad, y me fui a Hawái, literal. Me fui a Hawái, estaba como súper mal, la crisis de los 27, es bastante común tener una crisis en ese momento, y ahí es cuando yo conocí la astrología. Ahora, ¿qué me estaba pasando en ese momento? Primero, evidentemente yo vengo de una familia, eh, evidentemente, no sé si tan evidentemente, pero seguramente porque ya seguro muchas de vosotras habéis leído algunas, no sé, de mis posts o de mis comentarios en Instagram, en mis redes sociales o mis mails. Vengo de una familia bastante disfuncional, la verdad que en mi infancia no fue del todo fácil, y fui creciendo y me fui refugiando un poco en la disociación, un poco en la desconexión, era bastante escéptica cuando era adolescente, rechazaba bastante la energía sutil. Yo soy Sol en Libra, Luna en Acuario y ascendente en Aries, y bueno, la Luna en Acuario suele ser un poco escéptica en sus primeras etapas de vida, porque hay un refugio en la racionalización y en la intelectualización. Entonces puede pasar que haya al principio, de hecho había una de las mujeres que se presentó hoy, que comentaba esto mismo y tenía Luna en Acuario, y yo le decía, esto pasa en la primera etapa. Después, Acuario también le atrae mucho el tema de el cosmos, el cielo, ¿no? Lo diferente, lo astrológico. Pero al principio nos podemos refugiar mucho en la intelectualización. Entonces yo fui desconectando mucho de mí misma, y en ese sentido también por una cuestión, bueno, de temas míos familiares, heridas de rechazo, entre otras tantas cosas, y por esta sensación que también tiene la luna en Acuario, de no pertenecer a mi clan familiar, hice todo lo posible para pertenecer. O sea, hice un esfuerzo sobrehumano para pertenecer, y reproduje todos los mandatos familiares habidos y por haber, de mi madre y de mi padre. Y claro, yo iba creciendo y me iba dando cuenta que iba consiguiendo todas las cosas que se suponía que tenía que tener para ser feliz, pero esa felicidad no llegaba en ningún momento, o sea, cada vez era peor. A los 24 años, de hecho, tenía mi propio piso, un trabajo en una súper buena empresa, como me habían enseñado mis padres que era lo que había que hacer. Tenía mi grado, mi máster, mi novio, mis viajes por Tailandia, o sea, tenía un montón de cosas, y yo por dentro me sentía muy vacía, muy vacía. Sentía como que no le encontraba mucho sentido a la vida en general, y ahí es cuando decidí venirme a Barcelona. El tema es que cuando vine a Barcelona cambié el escenario, pero el entorno era muy parecido, era con la misma mentalidad, la misma frecuencia, y volví a trabajar en una empresa que todo se empezó a empeorar, porque acá en esta empresa el trato era peor,
era todo como que era más radical, ¿no? Las jornadas eran súper extensivas, el trato era muy malo, entonces ahí es cuando ya llegué al burnout, y en la crisis de los 27 dije, no puedo más, o sea, no puedo más, así que no quiero vivir más, no me gusta nada de lo que estoy viviendo en este momento, todo lo que construí no le encuentro sentido, o sea, realmente me sentía así como, no le encontraba sentido a nada. Tanto esfuerzo, chica 10, de hecho hay una de las mujeres que está aquí que hizo la facultad conmigo, la universidad, y me decía, ¿no? Que yo me sacaba todo 10, todo como perfecto, hacía todo lo que se suponía que tenía que hacer, ¿no? En ese sentido. Y me sentía totalmente vacía. Y ahí apareció la astrología. Porque sabemos que es como, literalmente esto de cuando se cierra todo, aparece una ventana, ¿no? Se cierra una puerta, aparece una ventana, literalmente todo pasa por algo, aunque en el momento, ¿no? En las crisis nos cueste verlo. Y bueno, yo siempre digo que siempre antes Sagitario viene Escorpio. O sea, siempre antes la expansión viene la crisis. Primero Escorpio, la crisis, un poquito de dolor, un poquito de sombra, transformación, el ego se pone en jaque y después viene Sagitario. Viene la expansión, la abundancia, el sentido, el renacer, la resurrección, como el ave fénix. De hecho, yo tengo un ave fénix tatuado, literal, de ese momento, de mis 27 años. Porque para mí fue eso, fue el símbolo de pasar de Escorpio a Sagitario, ¿no? Encontrar la astrología para mí simbolizó eso, el renacer. Entonces, al principio cuando conocí la astrología, me permitió autoconocerme, me permitió mejorar mis relaciones. ¿Por qué me permitió mejorar mis relaciones? Porque claro, primero yo empezaba a comprender mejor mis necesidades emocionales, mis inercias, mis potenciales, pero aparte empezaba a decodificar y a comprender las necesidades, las limitaciones y los potenciales de las otras personas. Entonces, a nivel comunicacional, a nivel vincular en general, todo mejoró, la verdad. Me permitió tener más empatía, más compasión, más entendimiento en general. Me permitió mejorar la relación conmigo también. Me permitió comprender por qué me estaba pasando todo lo que me pasaba, por qué me había pasado todo lo que me había pasado cuando era pequeña. En algún punto comprendía también que yo tengo ascendente en Aries, había algo que yo necesitaba armar mi propio camino, necesitaba independizarme, necesitaba ser pionera, necesitaba generar lo propio desde mi lugar de autenticidad, de creatividad. No podía estar reproduciendo el modelo de mamá y papá. Podía, pero iba a terminar así, en crisis, porque evidentemente no era mi camino. Y ahora vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando realmente no asumimos la energía de nuestra carta. ¿Por qué nos genera tanto sufrimiento? Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, un poco cuando conocí la astrología empezó a pasar todo esto, ¿no? Me empecé a autoconocer, mejoré mis relaciones, descubrí mis inercias, mis potenciales, conecté con mi propósito, conecté con mi poder, y fue muy mágico. Ahora, ¿qué pasó? Que al principio, eh, al principio empecé a conectar con todo esto, pero claro, yo seguía con el mismo entorno, y todavía no, al principio no lo estaba integrando a mi vida realmente, desde un lugar de experiencia, sino que un poco era como un conocimiento extra que me permitía, me generaba un montón de assets como este, ¿no? Autoconocerme, mejorar mis relaciones, etcétera. Pero al principio me costaba como el hecho de realmente hacer cambios radicales en mi vida a partir de esto. Ahora todo empezó a cambiar a partir de qué? Cuando junté la astrología con un entorno potenciador y me dediqué a integrar la astrología de manera práctica, a través de la experiencia. Ahí es cuando realmente pasé al próximo nivel. Cuando junté la astrología, el conocimiento astrológico, con un entorno y con una integración de la astrología a través de la vivencia, a través de lo fenomenológico. Ahí es cuando empecé a generar magia, cuando empecé realmente a ver cambios radicales en mi vida, en mi manera de gestionar la realidad, en renunciar al trabajo estable, a empezar a emprender lo propio, a cambiar mis relaciones, cambiar todo mi entorno. O sea, realmente esto empezó a darse cuando empecé a tomar estas decisiones en algún punto, ¿no?
Por eso es que para mí están totalmente ligadas para la transformación. Podemos estudiar astrología solo de manera teórica, obviamente, pero para transformarnos y expandirnos y alcanzar esta nueva versión, necesitamos unirlo con un entorno y con una integración práctica. Según mi experiencia, como todo lo que voy a contar por aquí, está basado en mi experiencia personal. En el último año invertí más de 10.000 euros solo en un año en mentores, coach, formaciones de astrología, entornos de autofrecuencia, y cambié completamente mi vida y mi mentalidad, literalmente. Así que en ese sentido, bueno, siempre sabemos, ¿no?, que la inversión en una misma es el mayor tesoro siempre, ¿no? En el propio crecimiento personal, yo creo que todas las que están aquí lo deben compartir, que siempre eso vuelve multiplicado por 100, todo lo que es invertir en una misma y el propio crecimiento. Entonces, en ese sentido, para mí fue realmente pasar a un next level. Ahora, aquí, después de todo este proceso de invertir en coach, mentores, de invertir en entornos potenciadores, es que empecé a diseñar mi método de integración astrológica, un método que combinara, ¿no? Esta era la idea cuando empezó, ¿no? La combinara, y que sigue siendo así, un método que combinara la astrología psicológica, la de Carl Jung, la experiencia vivencial y la liberación del subconsciente. Un método que combinara tanto un entorno expansivo como un acompañamiento personalizado, ¿no? Son las dos bases de mi método, para garantizar la transformación y la expansión de la mujer que se embarcara en el viaje. Por eso es que también, ¿no?, todo este desafío cósmico tiene que ver con mostrar en primera persona lo que es este método, porque a veces solamente con palabras se queda muy, muy corto. Porque todo esto que está escrito acá, solo leyéndolo, es que no alcanza la dimensión. Por eso es que yo acá se los estoy contando, pero ustedes lo van a vivir toda la semana. Lo que es combinar un entorno expansivo, un acompañamiento personalizado, una integración astrológica desde la práctica, experiencia vivencial, más teoría astrológica, todo esto junto lo van a vivir ustedes en toda esta semana. Y ya me diréis ustedes cuando termine el desafío cómo lo vivieron. Pero toda esta fue mi idea inicial, ¿no? Unir todo esto, porque esto es lo que a mí personalmente me había transformado. Entonces dije, es que no puedo enseñar astrología solo, o sea, solamente astrología como la luna y nada más. Para que las mujeres se transformen, como lo hice yo, es que tiene que estar junto a un entorno, tiene que haber acompañamiento personalizado, tiene que haber liberación del subconsciente, práctica vivencial, o sea, algo que sea poner el cuerpo, porque si no, se van a quedar intelectualizando nomás la astrología y no les va a servir para nada. Esa es mi visión. Y por eso creé el método Alquimia. Alquimia es un viaje de integración astrológica y transformación de la conciencia. Una comunidad de mujeres que está liberándose de sus patrones limitantes para abrazar su verdadero potencial. Un espacio seguro, libre de juicios, en donde puedes redescubrirte y empoderarte para pasar al próximo nivel. Bueno, es muy mágico el entorno que ya hay en Alquimia. Aquí les puse un poco todo lo que incluye. Ofrece la riqueza expansiva de un acompañamiento grupal, ¿no? Que esto muchas veces se ve, ¿no? Se le dice en inglés masterminds, ¿no? Que es juntarnos en tribu, encuentros en tribu, vivenciales y prácticos, la personalización de una mentoría individual, 1 a 1, y la profundidad de una experiencia vivencial, porque bueno, Alquimia incluye un retiro, pero bueno, ya les contaré más adelante, no nos vamos a meter en eso hoy, pero bueno, incluye también experiencias vivenciales en persona. Así que bueno, esta metodología, como seguramente ya sabéis, es altamente innovadora. No hay mucho de esto en el mercado, así que bueno, estoy muy contenta de dar esto, que es como algo que lo doy con todo mi amor, para realmente acompañar a las mujeres a transformarse, que es mi visión. Y en ese sentido, para entrar en Alquimia no hay un enlace directo para ingresar, como ustedes podéis ver, no hay ningún tipo de enlace en la web para ingresar. Alquimia, nosotras decidimos con Débora con quién trabajar,
buscamos almas despiertas, preparadas para dar un salto cuántico a través de la astrología, mujeres que terminen el programa habiendo expandido su potencial y creando una vida plena alineada con su propósito. Evidentemente no nos suma a nadie, ni a la persona, porque pierde su tiempo, su dinero, etcétera, ni a mí, si es alguien que no puedo ayudar. Así que evidentemente nos fijamos mucho de que sean personas que resuenen con la frecuencia, que podamos ayudar, que podamos acompañar. Así que bueno, para entrar al programa hay que agendar una entrevista de evaluación con Débora, que es la guía de nuevas integrantes. Estoy intentando aceptar aquí que están intentando entrar, pero no estoy pudiendo. Acá. Allá. Así que bueno, para las que estén interesadas en ingresar en el programa, pueden ir hablando con Débora más adelante o cuando lo vayan sintiendo, ir esclareciendo dudas con ella. Así que bueno, esto es un poquito sobre alquimia que ustedes están viviendo ahora, una pequeña demostración de lo que es alquimia. Así que me encanta. Gracias, Débora. Bueno, el método de alquimia son 3 pasos y hoy vamos a profundizar, vamos a vivir los 3, en verdad, pero vamos a profundizar un poco en el 1, que es en el de transformar la mentalidad. ¿Transformar la mentalidad en qué sentido? Cuando integramos un lenguaje nuevo, siempre nos cambia la manera de hacer sinapsis, la manera de comprender el mundo, ¿no? Cambiar nuestra percepción con todo el lenguaje. Entonces, cuando integramos el lenguaje astrológico, cambia nuestra manera de interpretar la realidad. Entonces, a través de la astrología, el primer paso siempre es transformar esta primera percepción del mundo, para luego poder empoderarnos, encendiendo nuestro fuego interno, asumiendo nuestros potenciales, y luego floreciendo en tribu, que un poco lo van a vivir hoy también a este bloque número 3 en esta masterclass, en este encuentro, que va a ser interactivo. Así que, bueno, y aquí les dejé algunos testimonios, no los voy a leer ahora porque quiero que vayamos directamente a hablar de astrología, pero bueno, contarles que, bueno, un poco lo que van diciendo las mujeres sobre el entorno seguro, libre de juicios, estar súper agradecidas por estar dentro del programa, por lo que les cambió la vida. Bueno, en ese sentido, feliz de estar pudiendo transformar la vida de un montón de mujeres en este momento. Así que bueno. Bueno, ahora vamos a transformar un poco la mirada. Vamos a empezar. Las quiero a todas, por favor, con las cámaras encendidas, por favor, así les veo los rostros. Es que no hablamos solamente con la voz, hablamos con los rostros, con las posiciones. Yo me estudio un montón todo esto, lo analizo mucho, hasta, ¿no? Hasta la mirada, la posición corporal, todo comunica, todo comunica. Así que, más allá de que no tengan todavía el micrófono encendido, todavía, ya estáis comunicando. Así que, en ese sentido, me encanta. Bueno, vamos a empezar con la base, porque creo que siempre está bueno. Bueno, me encanta ¿cómo cambias? Cuando cambias la forma de ver las cosas cambian de forma. Me encanta esta frase para arrancar. Esto es transformar la mirada, ¿no? Realmente cuando cambiamos, el observador cambia también lo observado, ¿no? Hay hasta estudios cuánticos con respecto a esto, ¿no? De que el observador modifica lo observado. Entonces, cuando cambia el adentro, cambia el afuera. Cuando cambiamos la manera de mirar, cambian las cosas, cambia la forma de las cosas. Por eso es que acá, en alquimia, en este desafío cósmico, siempre lo que hacemos es mirar para adentro. No vamos a empezar a criticar afuera, o empezar a hablar sobre lo de afuera, nuestros vínculos, o sea, vamos a hablar desde adentro, de lo que a nosotras nos pasa con todo eso, con nuestra energía, con nuestra carta astral. Por eso es que tú ves tu carta astral y te puede dar información de tu pareja. Porque habla de ti. Porque habla de ti, habla de tu forma de vincularte. Lo que tú decides de tu pareja, habla de ti. Y así con todo. Entonces, en ese sentido, en este desafío, nos vamos a enfocar en eso, en mirar para adentro, para también poder, evidentemente, o sea, cuando traducimos nuestro mundo interno, podemos también mejorar nuestros vínculos, evidentemente. Pero primero, siempre mirando para adentro. Bueno, les voy viendo los rostros, qué guay, qué guay. Bueno, entonces,
Vamos a empezar. Introducción a la astrología. Ahora las quiero leer. Yo soy una persona que me gusta mucho hablar. Yo tengo mucho aire. Me gusta mucho hablar, interactuar, me refiero. No me gusta mucho dialogar. Entonces, a veces cuando estoy hablando mucho sola, es como que yo las necesito leer un poco, saber un poco lo que piensan, un poco que haya un poquito de diálogo. Entonces, introducción a la astrología. Primero quiero que me digan por el chat, ¿qué es la astrología para vosotras? No hay ni bien ni mal aquí, ¿eh? ¿Qué es la astrología? ¿Qué les parece que es? En el chat. Así yo las voy leyendo. Vamos haciendo como un cadáver exquisito, se dice. A ver. La ciencia que estudia los astros. Perfecto. Si lo leyese un científico se enojaría, porque los científicos nos quieren enemistar con la ciencia, porque dicen que somos pseudociencia. Pero sí, está perfecta, se entiende perfectamente. Un mapa de autoconocimiento, perfecto. Esto sería la carta astral, ¿no? El estudio de los astros relacionado con uno mismo. Espectacular, perfecto. Lo que cuentan las estrellas, perfecto. ¿Qué son las estrellas, no? O sea, ¿en qué se representan las estrellas con la astrología? ¿Dónde están las estrellas? Por ejemplo, en nuestro código, ¿dónde están las estrellas? ¿Qué forman las estrellas? Lo que es arriba es abajo, me encanta. La astrología, ciencia que estudia los astros, filosofía de vida, me encanta, muy bien. Manera de conocerme, un lenguaje, interpretación de los astros, lenguaje del universo, me encanta. Encontrarme a mí misma, lenguaje que traduce nuestra forma de entender, perfecto. Bueno, ya están súper aceitadas. Descubrimiento, perfecto, genial, perfecto. Muy bien. Exactamente todo lo que dicen, ¿no? En ese sentido, la astrología es un conocimiento que sostiene que hay una relación entre lo que pasa arriba, ¿no? Con las constelaciones, y aquí abajo en el psiquismo humano. Esto sobre todo en la astrología psicológica que nosotros estudiamos, la que estamos aplicando aquí, siempre vamos a hablar del psiquismo humano, la psicología humana. Entonces va a haber una relación entre lo que pasa aquí arriba y aquí abajo. Ahora, esta relación no es una relación jerárquica y unilateral, en la que el astro me afecta a mí. Y esto es importante porque a veces se puede llegar a confundir, como que Mercurio retrógrado nos hace tal cosa, o como si fuese algo externo a nosotros. Y en verdad es una relación de correlato, es decir, es una relación de reflejo. Lo que sucede arriba es un reflejo de lo que sucede abajo. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando yo voy entendiendo y traduciendo lo que está sucediendo arriba, voy también pudiendo comprender lo que me está pasando a mí aquí adentro. El tema es que, bueno, nosotros fuimos desconectados en algún punto de esta sabiduría ancestral. Esto es algo que se estudiaba mucho, es algo que es un conocimiento que mismo hasta las mujeres de alquimia muchas veces dicen, es que a veces siento como si ya lo sabía en otro, ¿no? Como si estuviese recordando, porque hay una sensación de eso, de que mismo es como este lenguaje que estudia los ciclos del universo, los ciclos internos, es algo que es como que realmente es un recordar todo el tiempo, como que nos hace mucho sentido. Y mismo cuando vamos integrando la astrología, en verdad muchos de los arquetipos astrológicos ya los conocemos con otros nombres, por ejemplo. Después lo que hacemos es unir y comprender su lógica. Pero, por ejemplo, si yo les digo, padre, ¿ustedes qué entienden? A ver en el chat, si yo te digo padre, ¿qué entienden? ¿Qué hace un padre? Proteger, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué hace un padre? Cuidado, ok, poner la semilla, ok. ¿Y un jefe qué hace? Un jefe. Piensen en su jefa. Liderar, manda, ordena, organiza. Perfecto, genial. Eso ahí están describiendo a Saturno. Con todo lo que dijeron de padre y de autoridad. Describieron todas las características de Saturno. Entonces, en verdad, cuando nosotros empezamos a estudiar la astrología, muchas veces es como, todo lo que yo asociaba con padre y con jefe es Saturno.
Ah, todo lo que yo asociaba con madre es la luna. Ah, todo lo que yo asociaba con deseo, ¿no? Es Marte. ¿Se entiende? Hay un recordar porque hay algo que ya está en el inconsciente colectivo, en el inconsciente de la sociedad, ¿no? En el inconsciente de nosotros como humanidad. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos con la astrología es ir recordando, revelando, ordenando, ¿no? La astrología es tan Virgo como Piscis, ordena y siente. Me encanta esta polaridad, ¿no? Discierne y se entrega y se disuelve. Entonces, en ese sentido, los dos hemisferios súper activos siempre durante la astrología. No solamente comprender, sino sentir, integrar. Por eso es que yo siempre predico esto, ¿no? El tema de integrar, porque si nos quedamos solo en Virgo, en la parte que entiende, analiza y discierne, es que nos perdimos de Piscis. Y cuando nos perdimos de Piscis, la astrología perdió su sentido. Todo esto va a ir bajando. Si hay alguna duda, la pueden ir dejando por el chat, ¿eh? Porque recuerden que esto, una duda de vosotras, puede ser una duda que tienen muchas, por ejemplo. Así que en ese sentido ustedes me pueden ir diciendo, yo tengo el chat abierto. Entonces, introducción al concepto de luz y de sombra. ¿Qué entienden por luz? En el chat. A ver, ¿qué entienden por luz? Más allá de lo literal. Queriéndolo relacionar un poco con que estamos viendo astrología, o sea, contextualizándolos de que estamos viendo astrología psicológica, terapéutica, que estamos, ¿no?, iniciando esto. ¿Qué piensan que tiene que ver la luz? Sol, evolución, un camino. Somos conscientes, ahí va, somos conscientes. La luz es de lo que somos conscientes, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, si la luz es lo que somos conscientes, ¿qué es la sombra? A ver en el chat. Abundancia de todo, subconsciente, perfecto. Lo que no queremos ver, inconsciente, inconsciente, perfecto. Exactamente, exactamente. Tristeza, bueno, tristeza es por ahí lo que tú no quieres ver. Puede ser que esa sea tu sombra. Ahora, la sombra en sí misma es lo que yo no quiero ver, porque por ahí si yo estoy muy identificada y yo tengo en luz a la tristeza, lo que me cuesta ver de mí es mi alegría. Ahí esto va a ser lo que está inconsciente, subconsciente, que no veo de mí. Imagínense, ¿no? Hay muchas veces mujeres que dicen que están deprimidas, que están súper identificadas con la tristeza, con la baja vitalidad, y no se identifican con la alegría, y tienen personas alegres alrededor, y lo ven en ellas la alegría, pero en ellas no, en ellas se identifican con la tristeza. O puede ser al revés. Tengo un amigo, por ejemplo, que es súper alegre, súper entusiasta, súper todo, y se muda con él un chico que está pasando por una depresión. Y yo le digo, amigo, esta es tu sombra, que no estás pudiendo integrar la parte esta tuya que quizás está un poquito más triste, que quizás está un poquito más menos vital. Entonces se te constela en tu entorno una persona que te viene a hacer figura, que te viene a mostrar que existe la tristeza y que esto habita también dentro tuyo, por más de que lo quieras rechazar. Ahora lo vamos a ver más en profundidad, no se preocupen. El espejo, exactamente, la ley del espejo tiene mucho que ver con esto, mucho que ver. Entonces, la luz y la sombra. Este concepto me encanta y es fundamental para poder profundizar en astrología, por eso es que lo vemos en la primera masterclass de inicio. Mientras la luz es el yo que es lo que yo creo que soy, esto es importante aclarar, lo que yo creo que soy, lo que yo digo, yo soy esto. Eso es lo que está consciente, tiene que ver con mi autoconcepto, tiene que ver con lo que yo veo de mí, ¿no? Como te digo, este amigo que les hablaba, él ve de él que es alegre, vital, súper deportista, siempre tiene ganas de hacer planes. Lo que él tiene consciente es su vitalidad, su energía, su capacidad de hacer deporte, siempre sus ganas de hacer planes. Ese es su autoconcepto. Es lo que él ve de él. Mismo aquí en la luz puede estar también hasta lo que no nos guste tanto nuestro, pero lo tenemos como definido como un autoconcepto. Por ejemplo, yo puedo decir,
no me gusta, soy un poco impaciente, pero bueno, soy impaciente y lo tengo en luz. O sea, yo lo veo de mí, por más de que tenga algún juicio interno en el que diga que no me gusta ser impaciente, igualmente lo veo, yo me reconozco en esa energía. Sigue siendo luz aunque no me guste. Esto es importante porque a veces se puede confundir que porque no me gusta es sombra y no. Sombra es lo que no veo de mí. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Pero lo que veo de mí, me guste o no me guste, tengo un juicio de eso o no, es la luz. Entonces, la luz va a tener que ver con lo aprendido y lo introyectado. ¿Dónde piensan que se aprende esto? Esta construcción de la identidad que yo digo, esto soy yo. Si no lo ves, entonces en la familia y la escuela, perfecto, perfecto. En la socialización, exacto. Sobre todo en la familia. Vamos a decir que sobre todo en la familia. Mamá, papá, esto te lo digo porque por mi propio proceso de desarrollo personal y por todas las mujeres que acompañé, 99% mamá, papá y hermano o hermana puede ser también, pero 90% ahí. Te diría que 80% mamá y papá, un 10-15% un hermano, puede parecer que haya sido muy significativo a la hora de marcar la identidad, pero mamá y papá, fundamental. Parece hasta básico, pero es real. Mamá y papá está en todo. Porque todo lo que aprendimos de ellos empezamos a construir todo nuestro sistema de valores. Lo que está bien, lo que está mal, lo que es válido, lo que es inválido. Todo. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, yo voy a construir mi identidad en base a lo que yo pensaba que era un valor en mi casa. Puede ser que eso después no coincida con lo que es un valor en el mundo, por ejemplo. Pero en mi casa sí. Entonces yo me construí en base a eso, ¿no? Si en mi casa era muy importante cumplir las normas, yo voy a ser muy cumplidora cuando sea más grande. Si en mi casa era más importante ser más inteligente y mostrar más, un poco más la parte más intelectual, pero el tema de los límites no era nada importante porque no había no había una estructura jerárquica, yo después en la vida voy a ser igual cuando voy creciendo y no me voy a identificar con la norma, me voy a identificar con la intelectualización, por ejemplo. ¿Se entiende? Todo esto va a depender de qué aprendí en mi casa y qué fui incorporando como propio. Entonces, todo lo que fui aprendiendo lo fui introyectando y fui construyendo mi identidad, lo que yo creo que soy. Y todo lo que no encajaba, por ejemplo, de mi carta astral, todo lo que no encajaba con lo que yo creo que soy, lo empecé a tirar afuera. Ah, no, esta es mi compañera de colegio. Ah, no, esta es mi pareja. Ah, no, yo soy súper educada, polite, súper agradable, complaciente, políticamente correcta y tengo un novio que es dealer, me estoy inventando, ¿no? Tengo un novio que transgrede todas las normas, que es un desastre, que es un caos, que no terminó ni el jardín de infantes, no sé, estoy inventando haciendo una polarización, ¿no? Y de repente es como, no sé por qué me enamoro de esta persona que nada que ver conmigo. Y bueno, es tu sombra. Si vos te fuiste al polo de ser la políticamente correcta que no transgrede ninguna norma, que te enamores del otro polo, hace totalmente sentido. Porque es lo que tú rechazas de ti, tú no te das permiso de transgredir una norma, entonces te enamoras de alguien que sí se lo da porque forma parte de tu energía. Y esto es lo importante de empezar a darnos cuenta, que la energía es neutra, no tiene buenos o malos, esos son juicios humanos. La energía es neutra y nosotros nos identificamos con una parte de la energía porque la incorporamos en nuestra casa y la otra la rechazamos. Pero no hay energía buena y energía mala. Todo tiene algo que es funcional y algo que es disfuncional. Por ejemplo, yo te puedo decir que me molesta mucho a la gente violenta, ¿no? Yo me pasaba mucho porque yo soy ascendente en Aries, entonces yo tenía en sombra el tema de las personas que eran muy individualistas, como más agresivas, más, ¿no? Más Aries. Ahora, hay una parte que puede decir como la violencia es mala, eso es algo universal, ¿no? La violencia es mala, pero en verdad la violencia es como una acepción, ¿no? Es un juicio con respecto a la agresividad, ¿no? La agresividad es decir que no, es poner límites, es tomar lo que deseamos. Entonces hay algo que cumple una función de la agresividad. Después hay excesos de agresividad, sí, como también hay excesos de complacencia y de
¿no? De dejarme dominar completamente por el otro. No es que hay una mejor que la otra. Dejarme dominar por completo o dominar y machacar por completo. Los dos son polos que son disfuncionales para la persona que los vive. Entonces, en ese sentido, va a ser importante, empezar a sacarnos términos como bueno o malo, y no pensar en estas categorías binarias, sino solamente luz y sombra. Y todo lo que me molesta del otro me está diciendo algo que yo no estoy pudiendo evitar. Y esa es la base de la ley del espejo también, ¿no? Es que el término de luz y sombra se explora en un montón de conocimientos ancestrales, orientales, está en un montón de libros ¿no? de diferentes formas que la astrología, pero como el concepto original es como muy parecido, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto de la luz y sombra, el yin, el yang, ¿no? Como hay una cuestión, la luz, la oscuridad, en algún punto, en muchos textos sagrados está. Entonces, si la luz es todo eso que yo creo que soy, lo que yo aprendí en mi casa y yo construí mi identidad con respecto a eso, lo que yo digo, yo soy esto, la sombra es todo lo que queda afuera. Es el inconsciente, es lo que rechazo de mí, es lo que yo digo, yo no soy esto, ¿no? Entonces, si yo digo que yo soy la niña buena, yo tengo una niña mala dentro mío en potencia que rechazo y que la voy a proyectar probablemente en un montón de gente en mi entorno y voy a decir que malos, que crueles, que individualistas, que mezquinos, pero yo soy la niña buena, solidaria. Pero esto es una cristalización del ego, se le dice. Es como me estoy totalmente, no puedo ver que eso también está en mí. Estoy tan negada, tan ciega, por eso es lo que hacemos con la astrología, es iluminar, es mostrarte, eso también es tuyo. Integra que eso que tanto detestas, que tanto te molesta, que tanto te cuesta del otro, es tuyo. También es tuyo, no significa que también esté en la otra persona, ¿eh? Pero que te genere una emoción tan profunda, algo es porque está en ti. Hay algo dentro tuyo que lo está encendiendo. Porque podría ser la otra persona egoísta y no te genera nada. Es que eso lo pueden compartir con sus amigas, con sus entornos, con sus parejas. A ti te puede generar una emoción muy fuerte, algo que haga otra persona, y a tu pareja o a tu amiga no. Y es la misma acción, pero a la otra persona no le genera nada. Entonces, la sombra se proyecta en las otras personas. Y no solo las otras personas, sino en destino en general. Porque acá les puse, ¿no? Destino más vínculos. No solamente se va a proyectar en personas en concreto, como por ejemplo si yo siento que soy la niña buena y complaciente, voy a tener un egoísta al lado en el que culparle de que es egoísta, individualista, y que me moleste, que me enoje, o que me duela, o que lo que sea, sino que también van a aparecer escenas de destino constantemente que me van a ir haciendo integrar esta sombra. Van a ser lecciones de vida constantes, ¿no? Por ejemplo, si tengo ascendente en Aries, voy a vivir sucesos en los que me apuran, me obligan a tomar una decisión muy rápido. Siempre tengo que estar preparada para lanzarme a la piscina enseguida. Estoy en eventos que hay mucha velocidad, mucha acción o mucha violencia. Eso es porque el destino también tiene que ver con la sombra. O por ejemplo, si soy la ama de casa tradicional, conservadora, por ejemplo, ¿no? Tengo 60 años, tengo Sol en Cáncer, Luna en Tauro, estoy hace 40 años en pareja y tengo ascendente en Acuario. Y el destino te va a traer todo el rato cambio. Quizás te cueste integrarlo. Si tú no lo vas integrando de manera consciente, te van a empezar a suceder cosas constantemente para que integres ese Acuario. Se incendia la casa, se pierde esto, se pierde lo otro, te deja el marido, como cosas para que salgas de esa cristalización de la identidad. Como un zarandeo de la vida, ¿no? ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? Si tienen alguna duda, lo pueden ir dejando por el chat. Recuerden de encender sus cámaras, de estar presentes, de ir dejando sus preguntas. Aprovechen que estoy aquí conectada para responder todas las dudas que tienen. Después estas dudas surgen, si no, cuando estáis en vuestras casas, y mucho mejor si estáis aquí
preguntando. Así que bueno, la luz entonces son las inercias, son los dones, son los talentos, todo eso que yo veo de mí. En cambio la sombra son los potenciales, es toda energía que yo no veo de mí, pero que la tengo en potencia. ¿Esto qué significa? Que mismo hasta lo que me molesta mucho del otro, en verdad es un potencial inexplorado aún para mí. Por eso siempre en alquimia hablamos de expandir nuestro potencial, liberarlo y expandirlo. La alquimia interna se produce al integrar la propia sombra. El propósito de la alquimia es unir lo que antes estaba fragmentado en la conciencia. En la conciencia se produce una división, la luz, la sombra, lo que soy, lo que no soy. Y la alquimia une lo que antes estaba fragmentado en la conciencia. Porque la premisa es que en verdad todo es unidad, que la plenitud se alcanza con la coherencia y con la completud, uniendo lo que antes estaba fragmentado. El problema de esta humanidad en la que vivimos ahora es que divide todo el rato de una manera dual, binaria, soy, no soy, bueno, malo, correcto, incorrecto, todo binario, todo escindido, todo fragmentado. Entonces, con la alquimia lo que hacemos es unir lo que antes estaba fragmentado en la conciencia. Esto produce mucha relajación del sistema nervioso, es como soy todo al mismo tiempo, estoy en presencia y conciencia con todo lo que me pasa, sin juicio, con coherencia, con cómo me voy sintiendo. Y uní lo que antes estaba separando y en general generándome fragmentación, en el sentido de no sé qué quiero, tiro para un lado, tiro para el otro, ¿no? Esto genera sufrimiento, cuando estamos escindidos, hasta alienados se le dice a veces, no estamos alienados, desconectados de nuestra voz, de nuestra esencia. Esto produce sufrimiento en general. Por eso es que integrar, ver lo que antes no veía de mí e integrarlo como propio, abrazarlo, es lo que nos produce realmente relajar este sistema nervioso, sentirnos mejor, sentirnos en libertad, porque estamos en plenas capacidades de poder liderar nuestra vida con conciencia, liderazgo, determinación, pero primero habiendo alcanzado esta unidad, esta completud, ¿no? Hay una frase de Carl Jung que me gusta mucho, que es: prefiero ser una persona completa antes que ser una persona buena, ¿no? O sea, no le interesa a la astrología psicológica quedarme con la idea de que soy buena. No, yo quiero estar completa, yo quiero tener mi lado bueno y mi lado malo, quiero saber que puedo ser los dos, que los dos están dentro mío, que soy humano, soy humana. Pensar que soy solo buena y punto, es que me estoy mintiendo. Todos tenemos un yin y un yang, una luz y una sombra. Mismo hasta cuando decimos, yo soy la persona más caritativa del mundo, soy la persona más generosa del mundo, soy súper solidaria, le digo siempre que sí a todo el mundo. Es que te juro que soy la persona más solidaria del mundo, no tengo ni un apéndice egoísta. Y ahí yo te pregunto, ¿no estás siendo egoísta contigo misma? Porque a ti, ¿qué te estás dando? ¿Solo le das a los demás? ¿A ti qué te das? ¿Quién te da a ti? Porque tú no te das. O sea, contigo eres egoísta. Entonces, hasta cuando pensás, te juro que no soy egoísta, nunca fui egoísta y me lo confirmás, lo sos contigo. Entonces, lo que digo es que salir de esta dualidad, vamos a hacer una especie de construcción de la identidad durante todo este viaje, uno empezar como a sacarme los velos que me alejan de conectar con quién verdaderamente soy. Conectar con el fondo, ¿no? De nuestra esencia, de todas las energías que nos habitan, esta polifonía de voces que nos habitan. Tenemos todas las voces dentro nuestro. Así que bueno, aquí bueno, les puse una carta y les puse: es imposible identificarnos desde un principio con todo el código todo el tiempo, evidentemente, ¿no? En general tenemos energías muy diferentes entre sí, que son hasta a veces contradictorias. Si por ejemplo tengo una luna en Acuario y tengo un sol en Cáncer, hay una parte mía que me va a pedir en algún punto permanencia, me va a pedir contacto, cucharita, amor, apego, y la otra parte me va a pedir desapego, libertad,
movimiento, ¿no? Algo mucho más aéreo, más libre, más independiente, más mental, más creativo, más innovador, más disruptivo, más intermitente. Entonces, ¿cómo hacemos para combinar las dos? Bueno, se puede hacer una alquimia para integrar las dos, pero al principio de la vida lo que solemos hacer es me identifico con una y proyecto la otra. Entonces yo soy Cáncer y quiero cucharita, pero mi novio me propone tener una pareja abierta. O al revés, yo soy libre e independiente, pero siempre me enamoro de chicas que tienen apego ansioso y están súper enamoradas de mí y no me dejan en paz y siempre quieren tener hijos conmigo. Yo no quiero. Esto es luz y sombra. Esto lo vimos todo el tiempo, todo el rato. Entonces, cuanto más distantes sean las energías que tenemos dentro de nuestra carta astral, más luz y sombra, más polarizado puede llegar a estar el sistema. Entonces, en ese sentido, la alquimia lo que produce es eso, es integrar, por ejemplo, si es Cáncer Acuario, integrar el afecto, el apego, con también la libertad y la individualidad. Se puede. Hay que hacer un proceso de integración, de elaboración, de conciencia, de registro, pero se puede. Pero en general la conciencia es muy binaria y a veces el inconsciente es demasiado primario. Esto o esto. Por eso lo que hacemos es ir educándolo, para que se vaya elastizando el ego, para que se vaya elastizando el subconsciente, permitiendo más y más recursos, más posibilidades, porque al principio se queda como muy fragmentado, binario y en un lugar muy pequeñito y que nos genera sufrimiento en general. Muy dual. Entonces nos vamos a identificar con ciertas partes de nuestra carta, que va a ser la luz, y proyectaremos el resto de la sombra. Por eso cuando ustedes empiecen a investigar su carta, en ese sentido, Sol, Luna y Ascendente, que fue lo que mandaban en el vídeo, por ahí empiezan a investigar un poquito, ay, a ver el signo de la Luna, ay, a ver el signo del Ascendente, ay, a ver el signo del Sol. Por ahí hay alguno de esos tres que no se identifiquen nada, pero nada, que digan, yo no tengo nada de eso. Bueno, eso es que está en sombra. Si les pasa eso es que está en sombra, no es que la carta está equivocada. ¿Se entiende? Eso es que está en sombra. Si les pasa eso cuando ven su carta y empiezan a explorar un poquito los signos, es que esa es la energía que tienen en sombra. Si, por ejemplo, yo soy Sol en Libre, tengo ascendente en Aries y digo, yo no tengo nada que ver con la gente deportista, empresaria, individualista, aguerrida, combativa. Si yo digo eso, es que está en sombra. Y ahí todas las consecuencias que tiene que una energía esté en sombra. Porque tiene consecuencias, evidentemente. Pero la vamos integrando poco a poco. Todos tenemos un poco de energía en sombra. Cuanto menos trabajo personal hayamos hecho, en ese sentido podemos llegar a tener más. Pero siempre hay un poquito de sombra, porque en algún punto es difícil habitar todo al mismo tiempo y estar elevadísimos. Pero el trabajo que hacemos es ir integrando la sombra cada vez más, que cada vez haya menos sombra, que cada vez estemos más alquimizados, más integrados, ¿no? Con todo lo que somos, aceptando todo lo que somos. La liberación y expansión del potencial se produce cuando reconocemos la sombra como propia, la encarnamos, la vivimos y la integramos. Ahí es una liberación. Y a mí con esto que acabo de decir de Aries, a mí me pasó personalmente. Cuando yo empecé a vivir mi Aries fue que esta frase cliché de todos los planetas se alinearon, es que todos los planetas se alinearon cuando yo empecé a incorporar a Aries a mi vida. Darme cuenta que yo soy Aries, no soy Libra nomás. Soy Libra también, nunca voy a dejar de ser Libra, pero también soy Aries. Y también soy Acuario, y también tengo cositas en Virgo, y también tengo varios planetas en Escorpio. Yo soy todo eso, soy una mezcla, soy una sinfonía de todo eso. Y yo tengo mi sinfonía propia, y cada una de ustedes tiene la sinfonía propia. Un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto. Somos todos únicos en ese sentido. Empezar a reconocernos así es muy mágico, muy potenciador.